a nivel, digamos, de lo que nos queda, a nivel personal, sería el ahorro Sí, privado, ¿no? Y sí, entonces, claro, claro. ¿qué papel debería jugar? Y no Eh, sé si tal vez como sociedad sí, estemos actualmente suficientemente, si somos conscientes de lo que puede pasar de aquí a claro, 20 años, 25 claro. años, o seguimos tan tranquilamente delegando Mm, demasiado en ese sistema público claro, que claro. será muy difícil de, o que tiene que tener Que algunos tiene que cambios, tener ¿no? cambios, claro. ¿Cuál sería Ujú. ese papel, ¿no? Del ahorro privado? Absoluto, tú lo cuentas, Pablo, siempre. El ahorro es básico, el ahorro en cualquier sentido, el ahorro es fundamental. Tenemos una tendencia en el mundo de ser un poco keynesianos en esto, seguir el principio keynesiano de que el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Yo lo que creo es que tendríamos que llevar al ahorro al mismo nivel que el consumo y en nuestro presupuesto personal destinar, igual que destinamos una parte de dinero para pagar la luz o la gasolina cada vez más, o para pagar el cole de los niños o lo que sea, o la comida o el cine, destinar también una parte fija al ahorro. Además, desde el punto de vista del comportamiento, lo que se ha comprobado, está súper experimentado, es que si eso lo haces en el momento de una forma automática, no que tengas que de manera expresa coger el dinero y llevarlo a un sitio, sino automáticamente tú planteas que te traigan de la nómina un X por ciento, una cantidad, no sé, lo que El pueda. famoso pequeño empujón, ¿no? Eso es, exacto, exacto. Si tú haces eso, eh, eh, que la sensación de pérdida que tenemos se atenúa porque no llegas a tenerlo nunca, no está en tu bolsillo nunca, sino que va directamente a eso, es relativamente fácil. Hombre, hay situaciones y situaciones, por supuesto. Gente que vive en una situación de pobreza importante o extrema, por supuesto, no pueden, pero la mayor parte de la gente sí podría, aunque sea un poco, ¿no? Aunque sea un poco. El ahorro es fundamental para uno mismo, para tener esa posibilidad del ahorro. Yo hace muchos años un profesor mío me decía, el ahorro es sencillamente un consumo voluntariamente diferido. O sea, el ahorro lo que te permite es consumir en el futuro y tú ahorras para consumir en el futuro, porque tú no sabes cómo va a ser el futuro. Entonces, como mínimo, tener ahorro. Y en todo lo que hoy en día hablamos de bienestar financiero, el ahorro es una base fundamental. Ahorro, inversión, porque el ahorro sin inversión es como pierdes dinero con eso, pero ahorro, inversión, el manejo de la deuda y los seguros que protegen tu vida y tu patrimonio, esos son los cuatro ejes claves del bienestar financiero. Y el ahorro de largo, el ahorro, sobre todo el ahorro inversión de largo plazo, es el mejor predictor. Estudios que ha dirigido Shlomo Ben-Artzi y otros, demuestra que el ahorro de largo plazo es el mejor predictor del bienestar financiero autopercibido. Es decir, la gente se siente con mayor bienestar financiero si tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, y ahora contesto en concreto para el tema de pensiones, pero digamos que lo prioritario es que incorporemos el ahorro en nuestra disciplina de vida, en nuestro día a día. ¿Y por qué ahorrar para pensiones? Pues precisamente por eso, porque tendremos alguna pensión del Estado, sin duda, pero probablemente esa pensión del Estado no nos va a permitir vivir al mismo nivel que estábamos viviendo antes de ello. Eh, Hoy en día hay una medida de esto que se llama tasa de reemplazo de las pensiones, que es la medida de cuánto es tu pensión con respecto a tu último salario. En España es muy alta comparativamente con otros países, está cercana al 80%, es decir, en promedio, y los promedios en esto engañan mucho, pero en promedio la gente se jubila con una pensión que puede ser cercana al 80% de lo que tenía antes o de lo que ingresaba antes de jubilarse. Bueno, en cualquier caso pierde un 20%, un 25%, que no es poco. Claro. Pero es que ese nivel no se va a mantener en el tiempo, no se puede sostener en el tiempo por lo que antes hablábamos del desbalance demográfico.
las proyecciones que se hacen en Europa sobre esto es que en unos 30 años España podrá estar en unas tasas mucho más cercanas al resto de Europa, que es alrededor del 50%. Es decir, si al final, en promedio, insisto, porque las personas que tengan salarios por encima de 4.000 euros al mes, la diferencia va a ser será muchísimo mayor. mayor. La pensión está topada, o sea, por encima de un nivel de pensión ya no cobras más, entonces ahí hay mucha más diferencia. Pero para la mayoría de la gente, ahorros que puedan generar le pueden complementar relativamente fácil, de una forma relativamente fácil, le pueden complementar los ingresos que tenga. Porque hoy en día eh, lo que nos tenemos que plantear es cuando tienes ya a partir de 67, que será la edad de retiro, como decía, el año que viene, a partir de esa edad, uno piensa, bueno, los gastos disminuyen. Bueno, ojo, ojo. Algunos gastos disminuyen, pero otros no. Tenemos, bueno, pues hay gasto sanitario. De acuerdo, tenemos una sanidad pública, etcétera, pero cada vez más gente tiene seguros privados no por la mala calidad de la sanidad pública, sino por la lentitud, que al final se convierte en mala calidad, ¿no? Etcétera. Y tiene seguros privados. Y luego hay otro problema muy importante que no está resuelto, que es la dependencia. Hay una cuestión, y me refería, sin ponerle este nombre, me refería a ello antes, hay una cuestión muy importante en el mundo, que es que la esperanza de vida, es decir, lo que vamos a vivir en promedio, crece mucho, pero la esperanza de vida saludable no crece al mismo ritmo. Es decir, ahí se va produciendo una brecha en los últimos años donde vamos a vivir, pero vamos a necesitar muchos cuidados, porque nuestra esperanza de vida saludable no sigue el mismo ritmo que la esperanza de vida y vamos a necesitar cuidados. Y para eso, sí, tenemos una ley de dependencia, pero quien haya tenido algún familiar en esas circunstancias sabe cómo funciona la ley de dependencia. Todo va muy Aquí, lento. claro, claro, aquí y en casi todo el mundo. Hay 3 o 4 países que funcionan bien, pero el resto no. Entonces, ahí necesitamos ahorro también para eso. Cada vez más nuestros hijos, que son menos, tenemos 1 o 2 hijos como mucho, incluso como tú bien decías, la gente que viene de fuera a trabajar y a contribuir en nuestro país y que son españoles también, adoptan otras estructuras de vida y también tienen menos hijos, pero también nuestros deseos muchas veces como padres es poderles ayudar en la compra de un piso, en sus estudios, por supuesto, en cualquier tipo de ayuda. Es decir, la etapa esta que llamamos vejez, no pensemos que es una etapa donde, bueno, hay menos gastos porque es algo menos o porque no sé qué. No es así, no es así, para nada. A lo mejor sales menos con 85 años, pero con 70 años sales tanto o más como cuando tenías 55. Y para eso necesitamos tener ahorros. Por eso es fundamental ahorrar. Pero ahorrar es difícil, ahorrar duele. Y para eso es para lo que algunas cosas de las que suelo hablar y de las que hablé con Richard Thaler, por ejemplo, en el podcast y en otros sitios, es cómo podemos ayudar a la gente a ahorrar sin dolor. Esa es la clave. Nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro no está preparado para ahorrar, lamentablemente. Entonces tenemos que buscar formas que de alguna manera engañen al cerebro y en esa medida los sistemas automáticos, los sistemas que hoy en día, por ejemplo, en Europa, desde la Comisión Europea se están impulsando en toda Europa, que son los sistemas de afiliación automática a sistemas de pensiones, de aportaciones por defecto, etcétera, etcétera. Todos esos sistemas, desde que Thaler y Benarci descubrieron o crearon el sistema que llamaron Save More Tomorrow en Estados Unidos a finales del siglo pasado, hemos descubierto cómo esos sistemas
funcionan y cómo esos sistemas multiplican el ahorro. Entonces es crítico que podamos aplicar estas metodologías para hacerle a la gente más fácil el ahorro. Claro, creo que ahí hay una. Tú comentabas, claro, nuestro cerebro que nos ha traído hasta aquí, ¿no? También hay que Mm. agradecérselo, ¿no? Es decir, hay que Sin respetar cuando duda, a veces sin es, duda. oye, es que no Claro, somos racionales, es que no somos esto, no somos lo otro, hombre, pero estamos vivos por ser así, ¿no? También por ser hay que así, claro, si reconocerlo. no, no Pero estaríamos. claro, claro, Mm. arrastramos una herencia de cuando había que sobrevivir y enfrentarse a los Exacto, depredadores, y entonces esto así ahora, es, hoy en día, ha claro, cambiado. Entonces, como duele eso, claro, el decir, no, no, es que no voy a gastar hoy X euros porque tengo que guardarlos para sí, dentro de 30 años, eso sí, evidentemente no estamos programados, no, y creemos que hay una parte que es el aumentar precisamente el tema de la cultura financiera, es decir, el sí, explicar, el claro, formar a las personas, porque claro, también si se lo impones así a las buenas y no lo logras entender, probablemente no estés de acuerdo. Y claro, aquel plan de largo plazo, si no te lo terminas de creer, pues al final cuando a la mínima que puedas lo rescatarás o lo recogerás, sí, ¿no? Y dirás, mira, sí, pues a mí que me explica Pablo Diego de aquí a 40 claro, años y entonces esto es importante ahí y bueno, ahí la labor que hacemos nosotros, vosotros también, claro, con todo este tema de divulgar este tipo claro, de información. Hay un tema también, el tema de la demografía. sí, Claro, a veces pensamos solamente en la pensión como un número, ¿no? Mira, ¿cuánto me va a sí, quedar? sí, Pero claro, luego hay un problema, me lo comentabas tú. Claro, si tenemos menos hijos, es verdad que hay algunos estudios que en principio dirían que luego tu nivel de gasto puede bajar, ¿no? Pero claro, también estaremos cada vez más solos. sí, Necesitaremos complementar esa sí, jubilación pública porque si queremos vivir, como tú dices, claro, 100 años, pero en sí, condiciones mm, correctas, cada vez más será importante el tener capacidad de pagar por una serie de cuidados. ¿Por qué? claro, Porque probablemente mucha de la generación actual, muchos de ellos ni siquiera tengan hijos. sí, 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 probablemente. Bueno, como bien sabes, en España ya hay más mascotas que hijos. Exacto. Sí, sí. Has tocado muchísimos temas súper interesantes todos. Déjame hacer alguna mención primero al extraordinario trabajo que hacéis vosotros en temas de educación financiera, porque eso es básico, la educación financiera es fundamental. Yo lo que suelo apuntar en esto es que la educación financiera es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, es muy importante que la gente eleve sus niveles de cultura financiera. Ahí conoces el famoso test que se llama el Big Three de Olivia Mitchell y Ana María Lusardi, que son 3 preguntas para medir de una forma aproximada el nivel global de conocimiento financiero de los países, que es saber si la gente entiende la inflación, si entiende el interés compuesto y si entiende la diversificación. Bueno, pues de los distintos estudios que se han hecho en muchísimos países del mundo, solo hay 3 países del mundo que aprueban ese test, y España no está entre ellos, desde luego. Son los países nórdicos, y tampoco creas que sacan un 10, sacan un 6 o un 7, como mucho. Entonces, la educación financiera es crucial, pero es mucho más crucial que la educación financiera sea just in time, sea en el momento adecuado. Es decir, yo le puedo contar cosas de pensiones a una persona en el momento en que tiene la posibilidad de empezar a ahorrar, por ejemplo. Claro. Pero si se lo cuento en otro momento le va a dar igual, como si le explico cómo funciona una hipoteca a alguien que no está pensando en comprarse un piso. Hay que hacer las cosas en el momento adecuado. Entonces es cuando realmente tiene utilidad. Pero evidentemente hay que elevar el listón, empezando desde luego en las escuelas, en los colegios. Yo desde hace, no te lo he comentado antes, pero desde hace más de 10 años colaboro con un colegio para dar formación financiera, educación financiera a los alumnos, y creo que eso tendría que extenderse de forma obligatoria, no que fuera una asignatura optativa, sino que fuera algo obligatorio para todos. Ese es un tema. Luego, la vida de 100 años. Hay un famoso libro de mi también colega Andrew Scott y Linda Gratton de la London Business School,
que son los que dicen, antes hablé del modelo de 3 etapas en la vida, ellos son los que rompen la idea del modelo de 3 etapas y hablan de un modelo multietapa, que realmente es el que tenemos que plantearnos porque es el que hay ya casi, que es la época de trabajo. Tú ya no estás 40 años trabajando en una empresa. Y haciendo más o menos lo mismo. Ahora todo esto cambia a una velocidad brutal, tienes que irte reactivando y de hecho con gente de universidades muchas veces hablo y les digo, es que vuestro rol seguramente ya no va a ser sobre todo con clientes de menos de 25 años, porque esos se acaban. El rol tiene que ser con gente de más de esa edad que necesita irse reciclando. Vamos a ver, hoy en día ya prácticamente la IA generativa ya es algo que nos parece absolutamente trivial, incluso superado, pero hace un año, o sea, vamos a una velocidad brutal, a una velocidad brutal. El test de Turing ya lo pasan las IAs. No sé, la singularidad que habla Diamandis y Kurzweil, que la fijaban en el 2047, o que los ordenadores se puedan autoprogramar, yo creo que estamos a 30 segundos de la singularidad, ¿no? O sea, todo esto va muy rápido, entonces tenemos que adaptarnos a este mundo, tenemos que adaptarnos. Por eso, en esa vida de 100 años tendremos entradas y salidas del mercado laboral, habrá momentos que podamos ahorrar, habrá momentos que tengamos que destinar parte de ese ahorro a formarnos de nuevo para volver al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, también tú mencionabas antes, una vez ya, cuando estés fuera del mercado laboral, tus necesidades pueden aumentar mucho y puedes necesitar, pues eso, cuidados y otro tipo de cosas que son imprescindibles. Todo lo que tenga que ver con este ahorro, con la facilidad de darle a la gente para ahorrar, con hacerlo apoyando también la mayor culturización financiera de la población, todo eso es un trabajo absolutamente necesario. Y comentabas, en algún momento has comentado el tema de, claro, ahorramos, está muy bien, pero claro, ese ahorro, evidentemente, esos 1.000 euros que tienes hoy, dentro de 20 años, el poder de compra no será el mismo, ¿no? Claro, Entonces, aquí viene la derivada de esto, que es, vale, tengo que ahorrar, pero tengo que invertir, ¿no? claro. Y aquí nosotros, no sé si coincides y te ha pasado, nosotros, por ejemplo, en Invesme lo que vemos es que muchas personas que ya tienen una edad, que probablemente dentro de 5 o 7 años empiecen con esta etapa, ¿no?, de la jubilación. Tradicionalmente, muchas entidades lo que hacían era, pues, ponerles planes de pensiones muy conservadores, ¿no? Y un poco la perspectiva que había era, bueno, pues claro, es que me jubilo a los 65, 62, 67, y claro, es que tengo que ser muy conservador pero no tenía en cuenta este efecto de la inflación. De hecho, en las estadísticas que hay en Inverco mismo, los planes de pensiones a 15, 20 años apenas igualan la inflación en el mejor de los casos, ¿no? Pero en promedio muchos están por debajo. Pero claro, derivado de esto, ya no basta con ser conservador porque a los 65 me voy a jubilar y necesitaré el dinero. Lo que hay que pensar es tu etapa de jubilación, por promedios, que ya sabemos lo que a veces son de todo menos promedio, pues deberían ser 18 o 20 años. Entonces, ese capital que has acumulado, claro, te tiene que durar 18 o 20 años. No necesariamente porque alguien tenga 60 años, su cartera tiene que ser 80% en renta fija o 90% en renta fija. Para nada. No sé si te has encontrado esto. Sí, por supuesto, y coincido plenamente contigo. Mira, yo suelo decir en los cursos que doy sobre esto, suelo decir, mira, ser conservador a largo plazo es ser perdedor, porque realmente no se bate la inflación. Hay un par de cosas que sí quiero comentar. Una, en general, los planes de pensiones, que no es la única forma de ahorrar para la jubilación. De hecho, hoy en día los planes de pensiones en España, los planes individuales que te permiten poner 1.500 euros al año,
Eso te da para pagar la cena de la jubilación, pero poco más. O sea, eso no es un plan de pensiones, no lo es. Y hay más instrumentos, hay más instrumentos. Lo importante es ahorrar a largo plazo. El instrumento casi es lo de menos. Lo importante es el concepto. Pero de todo esto, los planes de pensiones, vuelvo a ello, has citado también cifras de Inverco, los planes de pensiones tradicionalmente en España tienen una cartera más o menos de alrededor de 70% renta fija, 30% renta variable. Últimamente, eso en el mejor de los casos, últimamente han empezado algunos a incorporar también activos alternativos en una pequeña porción de la cartera, etcétera, etcétera. Es imprescindible cambiar eso. En el mundo es al revés, es 30 renta fija, 70 renta variable. Y algo que también es muy preocupante, hoy en día están de moda los fondos de ciclo de vida o los Target Date Fund que se llaman, que viene a ser ese ajuste más o menos automático de la cartera a la edad, a la edad. De forma que cuando eres joven te ponen mucho más riesgo, pero ojo, para mí el riesgo no es cuando eres joven que inviertas en renta variable y alternativos. El riesgo es invertir en deuda pública cuando tienes 30 años para tu jubilación. Ese es el riesgo. Pero bueno, conceptualmente nos entendemos. Se le llama riesgo a activos que no son bonos, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero este tipo de fondos que se va adaptando hacen algo que a mí me parece una barbaridad y que tú acabas de explicar, que es en el momento de cuando ya te acercas a la edad de retiro, te llevan todo a renta fija o mercados monetarios, donde vas a perder dinero y te quedan al menos 20 años más. No puede ser eso, no puede ser. O sea, tienes que, si algo hemos visto en la historia es que incluso las crisis más graves de la bolsa en pocos años se recuperan y multiplican. Entonces, no podemos... mira, para mí hay una referencia clara de inversión a largo plazo, que son los grandes endowments de las universidades americanas, sobre todo. Esos grandes endowments, que son fondos de benefactores, de gente que hace donaciones, etcétera, pero están gestionados con criterios muy profesionales y tienen inversiones, por supuesto, ilíquidas, porque son las que en el largo plazo más rendimiento dan, supera el 50% de la cartera, son inversiones de tipo alternativo, es decir, no las inversiones clásicas, y las rentabilidades que obtienen estos instrumentos de inversión duplican a los fondos de pensiones que invierten 30 deuda fija, renta fija, 70 renta variable. Con lo cual ni te digo a los españoles. ¿Por qué no pensamos en eso? Aquí, en la parte de inversiones, hay que trabajar mucho, mucho. Asumiendo lo que los gestores llaman más riesgo, ¿ok? Pero también modelos como los que Statman nos explica, que al final son invertimos por objetivos. Cada uno tiene un objetivo, pues tenemos que tener activos para cada uno de los objetivos que tenemos. Todo eso requiere de una visión de la inversión muy distinta, con elementos de lo que se llama más riesgo financiero, que como te decía yo estoy relativamente de acuerdo con eso, no del todo, pero con más inversión, con productos que pueden dar más rentabilidad en el largo plazo, claramente. Bueno, es que al final cada año tú sales con un menos 2,5-3%. A Claro, mí, por claro. ejemplo, el tema este del 2% de la inflación Sí, está muy bien como sí, cifra, sí, pero yo personalmente cuando hablo con los clientes prefiero, mira, estamos en España ya de entrada siempre ha sido más alta que en el promedio este sí, europeo, sí, y si quieres hacer unos cálculos realistas, yo normalmente recomiendo plantearte en un 2,5-3%. sí, sí, ¿Vale? sí, Oye, que luego al claro, final, en los siguientes 10-15 años, la inflación se controla y el promedio está en el 2, genial, ¿no? O en el sí, 1,8, pero tú de entrada tienes que partir para ser realistas, porque si no también te claro, estás haciendo un poco de trampa. Aquí con el sí, tema del riesgo, claro, ahí también tenemos que convencer al regulador de ya. que, porque claro, el regulador al final lo que te dice es que no, el riesgo es
Claro, para una persona joven que tiene 40 años por delante, como tú comentas, bueno, la renta variable tiene, claro, evidentemente no sube en línea recta y tiene sus altibajos, pero a largo Claro, plazo, una cartera diversificada a nivel global, si tú estás claro, yendo de la mano de la economía claro, global con sus más y sus menos, con sus parones, siempre va dando, va tirando, ¿no? Y la rueda claro, sigue girando. De exacto. hecho, si inviertes y no crees que la humanidad va a seguir resolviendo cosas y vamos a seguir avanzando, Pues, mal asunto, prácticamente no. mal asunto. Pero claro, aquí hay un Claro, tema regulatorio que es sí, este, ¿no? sí. Riesgo, nosotros en Investme muchas veces comentamos, riesgo también está en no alcanzar tus objetivos financieros. Si tú tienes Es una que ese cartera, es el riesgo, ese es el claro, es riesgo, decir, cuando tú claro, tienes claro. 30, 40 años, Sí, 25 años, es que es el mayor riesgo. Claro, exacto. evidentemente luego puedes ir modulando. El tema de estos planes que van reduciendo poco a poco. Sí, El problema de esto, además, que no tiene en cuenta la situación personal del inversor, no, porque claro. tal vez para una persona sí que Mm, realmente sea necesario complementar más su jubilación pública y pueda necesitar mm, más ese dinero que ha ido ahorrando, pero habrán otras situaciones en que no es necesario. Entonces ya piensan exacto, más allá de 18 o 20 años, ¿no? Porque prácticamente claro. lo piensas como masa hereditaria. Así que encajonar a todos ahí. Nosotros en InvestMe, en ese sentido, siempre nuestra filosofía es invierte por objetivos. Si de hecho un cliente típico nuestro tiene entre dos y tres carteras, Mm, típicamente pues un objetivo sí, de corto plazo conservador, medio plazo y otro más de largo plazo, ¿no? sí, Y hacemos mucha pedagogía de esto porque no todo el patrimonio evidentemente va a ir al mismo objetivo. Así claro, que bueno, aquí tenemos claro. varios frentes abiertos, ¿no? Pero bueno, Pero es importante seguir. todo eso me parece fantástico y además yo lo vincularía ahí también con una buena educación financiera en el sentido de que si tú a tu cliente le has explicado antes de que pase, le has dicho, "Mira, vas a tener dinero en el mercado, en los mercados de bolsas, por ejemplo, una inversión en acciones o en lo que sea, y le explicas, mira, la bolsa funciona así y te vas a encontrar, seguro que te vas a encontrar en 20 años, te vas a encontrar alguna crisis y va a caer. Estate tranquilo porque luego esto se recupera. No actúes en ese momento movido por el pánico, por el miedo, etcétera. Si tú se lo explicas anteriormente, a ver, no le vas a quitar el miedo cuando cae la bolsa, pero sí le puedes recordar, oye, recuerda lo que te dije. Recuerda, está pasando, pero sabes lo que va a pasar a partir de ahora. O sea que tranquilo, tranquilo, no, déjalo, no hagas nada porque si haces algo es cuando estás realmente metiendo la pata, ¿no? Sí. Pero tiene que venir pues de un buen asesoramiento como el que estás explicando. Diego, pues vamos cerrando ya esta charla, realmente ha sido Sí. un placer, tendríamos un buen rato para seguir conversando estos temas. Así como cierre, como broche, como cierre Sí, final, imagínate que alguien de ahora, de una persona de entre 35, 40, 45 años, nos está sí, escuchando y aún no se ha planteado ni ha empezado a sí, planificar su jubilación. De manera así resumida, ¿qué dos, tres primeros pasos le dirías a bote pronto sí, sí. para que reaccione? Lo primero, que tome conciencia. Tomar conciencia supone entender sin miedo que el futuro le compete, que de alguna manera todos llevamos, eso lo decía Serrat en una canción preciosa, todos llevamos un viejo encima y ese viejo somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que protegernos en el futuro. Lo segundo, que empiece ya a ahorrar, aunque sea muy poquito, aunque sea muy poco, que empiece ya a ahorrar. Y lo tercero es que lo haga de forma automática, que hable con su asesor financiero, con su entidad financiera, su compañía de seguros, con quien sea, para establecerlo de forma automática y que no sea una decisión que tenga que estar tomando cada vez, porque cada vez siempre encontramos motivo para posponerlo. Siempre encontramos motivo para, bueno, no, este mes no me va bien. Si lo hacemos de forma automática y se convierte en un hábito, lo más difícil, Pablo, de cambiar casi en la vida, más o menos tan difícil como cambiar de equipo de fútbol, es cambiar los hábitos. Cambiar un hábito es muy difícil, pero una vez has conseguido establecer el hábito del ahorro, la mayor parte de la gente que ahorra sigue ahorrando siempre, sigue ahorrando siempre. La clave está en hacer ese primer clic y es ese primer clic el que hacérselo fácil, ayudarle automatizando, etcétera, es la mejor forma. Pero sobre todo que piensen en el yo futuro que llevan dentro y ya de paso lo vinculo también
con lo que has citado del podcast en el que entrevisto a gente. Estupendo. Pues Diego, hemos redondeado cerrado el Sí. círculo y nada, espero que a los oyentes, a las personas que nos están viendo en el canal de YouTube o los que nos están escuchando en los canales habituales donde se escucha los podcasts habitualmente, ¿no? En esas plataformas, pues les haya gustado esta charla. También invitamos a todas estas personas a que si nos quieren sugerir algún tema, si tienen alguna duda adicional, tenemos un email que es charlasfinancieras@invesme.com o puede contactar a través de la página web de Invesme también con el equipo. Y también, bueno, pues invitar también a que vean el podcast de Diego Valero, que está muy, muy interesante. Diego, muchísimas gracias. Parte no solo mía, Gracias a sino de ti, todo el equipo Pablo. de Invesme. Muchas gracias y enhorabuena a todo el trabajo que hacéis en Invesme. Es realmente importante. Perfecto, pues muchas gracias. Y nada, pues nos vemos a la próxima.